Bien, perfectos. Continuamos con la explicación. Una vez determinado el movimiento de la máquina, posteriormente antes mostrado. Perfecto. Vamos a explicar ahora cómo funciona esto del tema de las máquinas eléctricas con la batería, el bobinado, los imanes, el conmutador y las escobillas. Perfecto. Si nosotros tenemos así el bobinado con los imanes, lo que tiende la máquina es a estar en su estado de posición estable. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando da un medio giro, lo que vamos a proporcionar es que el stator y el rotor se mantienen en su equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que se mantiene en su equilibrio, que quiere decir que el norte y el sur se vuelven a estabilizar. Perfecto. Pero una vez que nosotros inducimos electricidad a través de las escobillas que pasan por el conmutador, por cada vez que gira, va cambiando la polaridad e invierte la polaridad del sistema. ¿Qué quiere decir? Que el campo eléctrico que circula a través de la escobilla, pasando por el conmutador y a través de la bobina, evita que el sistema haga esto. Vuelva, gire y se estabilice ahí y se quede ahí. Sino lo que proporciona es un giro total, haciendo la inversión de las polaridades de la electricidad que pasa a través de la bobina. Con esto podemos hacer que la bobina gire continuamente. En este caso no tengo conectado la batería para poder demostrar sencillamente el proceso este. Este proceso se da porque las baterías producen un campo eléctrico y los imanes un campo magnético. Estos dos campos proporcionan un flujo que hace que la máquina se mueva, que en caso de estar así, la máquina no tiene movimiento, debido a que el flujo que circula por acá es el mismo que el flujo que circula para acá. Por lo tanto, cuando nosotros giramos, es como si nosotros hiciéramos esto. Le diremos un impulsón a la bobina para que esto se mueva. Ahora, ¿qué puede pasar? En esta zona del conmutador, en lo que encontramos con las escobillas, podemos encontrar un cierto chisporroteo que se puede producir por ciertos motivos. Uno de ellos puede ser por ejemplo, en este caso, la falta de pulidez que tiene el material. Eso puede producir un chisporroteo. Otro que puede ser también puede ser las conexiones de cobre del cable que estén, como en este caso, como se ven aquí, que tiene problemas de que se despeluza. O otro motivo muy importante, que es algo a tener en cuenta en las máquinas eléctricas, básicamente es la reacción de inducido. ¿Qué es la reacción de inducido? Es cuando la fuerza magnetomotriz del inductor se contrapone contra la fuerza magnetomotriz del inducido. A esto se le produce una reacción de inducido. Esta reacción de inducido también puede producir un chisporroteo debido a que mm, dentro del conmutador, al roce de las escobillas en este caso son de cobre, pero pueden ser de carbón, produce este chisporroteo por el movimiento del eje que se denomina eje neutro, del eje neutro. Este movimiento proporciona un nuevo eje a la máquina y por lo tanto produce el chisporroteo al giro del conmutador. ¿Qué pasa con esto? ¿Hay forma de solucionarlo? Sí. En este caso no se pueden no se podrían porque es una maqueta precaria, una maqueta de exhibición para ver cómo funcionan las máquinas eléctricas. Por lo tanto, una forma viable es el tema ¿cómo se dice? De lo que se denomina básicamente las bobinas de compensación, pero al ser debidamente costosas, en este caso, el chisporroteo se produciría sobre esta zona, al giro, ¿vale? Por lo tanto, teniéndolo poco tiempo, el cobre se desgastaría poco y no produciría tanto problema en la máquina. Bueno, para concluir, esta máquina fue diseñada precisamente solamente para el diseño y mostrar cómo funcionan las máquinas de corriente continua. Como ya bien hemos dicho, para concluir un resumen final, lo que vamos a determinar es que induce un campo eléctrico las baterías, induce un campo magnético los imanes son norte y sur, al ser norte y sur están compensados, al aparecer el campo magnético gira a través de la bobina, al girar a través de la bobina los imanes hace que gire y por lo tanto al girar produce un
un par en el eje, que acá se pueden agregar engranes, ventiladores o lo que sea que nosotros quisiéramos. Vale, con esto quedamos concluido con la explicación de lo que es un motor de corriente continua de forma básica y de forma más visible. Con esto concluyo todo, me despido de la explicación y agradezco su tiempo. Me despido, Estefano Capitanelli.